Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues bien, vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de iniciación a la espiritualidad teórica. Como siempre decimos al principio de estas sesiones, esta serie la hacemos sobre la base de la lectura explicada del libro Espiritualidad y Biocentrismo, coescrita por Alberto Terrer y por un servidor, precisamente en mi parte. Y bueno, pues estamos en la tercera parte. Vamos a hacer la sesión número 39. La tercera parte es el retorno. La primera era el sueño, la segunda la aventura experiencial, la tercera el retorno, como del todo a la nada y de la nada al todo. Pues bien, en la pasada sesión estuvimos viendo el epígrafe La curación y en esta sesión vamos a ver dos epígrafes. El primero es la santidad. Es un epígrafe cortito en el que pasaremos rápidamente porque luego tenemos el epígrafe La corrección de la percepción, que es un epígrafe bastante largo. Y bueno, pues de alguna forma me gustaría completarlo en la sesión de hoy. Por lo tanto, sin más preámbulo, en la página 451 del libro regular comenzamos a leer el epígrafe de la santidad, que dice así. La santidad se ha identificado frecuentemente en la historia de las religiones con una vida de privaciones en la que el santo llevaba una existencia de penurias, expiación de los pecados propios y ajenos por un sacrificio y un martirio final por haber luchado por sus ideales. En muchos casos, la vida del santo, declarado siempre de forma póstuma, se ha incomprendido y se ha creado alrededor de su vida un halo de sufrimiento solo mayor que una heroicidad mal entendida por su sacrificio final. Es decir, debido a que la distorsión en la interpretación de las religiones por las religiones cristianas del mensaje de Jesús, debido a la distorsión en su interpretación, se generó el tópico de que Jesús murió en la cruz para expiar los pecados de sus hermanos que habían nacido con la mácula del pecado original. Es decir, que Dios, para poder salvar a la humanidad, tuvo que sacrificar con dolor y sufrimiento a Jesús. Esa fue la interpretación errónea que se han encargado posteriormente de desmentir pues textos como el libro de Urantia, como Set, como Ramta, como un curso de milagros. Todos los textos de la segunda mitad del siglo XX y los posteriores, sin excepción. En este caso, no hay excepción a haber corregido esa distorsión. Debido a ese mensaje de las religiones cristianas, que en el fondo es un mito que se ha reproducido también en otras religiones con diferentes formas, se había comprendido que la santidad dependía de una expiación, es decir, de la liberación de un pecado a través del sufrimiento y del sacrificio. Por eso, al santo siempre será interpretado en función de un martirio. La figura del santo solía ir acompañada de la figura del mártir. Son dos arquetipos que las religiones los han llevado habitualmente juntos. Si bien podía no haber martirio, pero sí una vida de incomprensión por los demás, de sufrimiento, en fin, una vida de dedicación abnegada y sufriente a los demás, sin disfrute propio, etcétera, etcétera. Pues bien, esta no es la santidad que promueve como concepto nuevo la espiritualidad profunda, la espiritualidad moderna. Al igual que otros muchos conceptos que fueron mal interpretados y que algunos textos
en general todos los textos, pero alguno más en especial, como un curso de milagros, se han encargado de ir explicando el verdadero significado, o al menos un concepto más elevado del significado de muchos de los tópicos de la religión que suponían malas interpretaciones del mensaje de Jesús. Y hablo de las religiones cristianas. Por eso, la santidad ha sido, de esta forma, por más de las veces malinterpretada, resaltando la misma los valores de forma tergiversada, transmitiendo al creyente interesado en la trascendencia una imagen de excepcionalidad en su heroicidad temeraria, en la del santo, una heroicidad temeraria que acababa con un martirio, habitualmente. Hemos dicho que ese es el tema central de la vida del santo, alejando su natural atractivo, según el mundo se iba desprendiendo poco a poco de la aclamación de los valores egoicos de sacrificio y sufrimiento. Es decir, punto álgido de la atracción de la figura del santo, pues, por ejemplo, pongamos que, bien, pues la Baja Edad Media. Pues, digamos que, bueno, pues había personas con una atracción fatal porque además acababa de forma fatal, una atracción por esa figura del santo que acababa siendo mártir. Y entonces, bueno, pues esa era la meta final de la entrega a Dios, ¿no? Sufrir, sacrificarse por la idea de digamos, pues de defender la religión, defender la idea de Dios, etcétera, etcétera. Amplísima mayoría de casos de los santos reconocidos. Antiguamente más, como vamos diciendo ahora, según el mundo se va desprendiendo poco a poco de la aclamación de los valores egoicos de sacrificio y sufrimiento, esa figura del santo mártir va perdiendo su natural atractivo. Hasta que, bueno, pues ya finalmente aumenta nuestro nivel de conciencia, llega la modernidad, llega la espiritualidad profunda, es decir, la espiritualidad explicada de forma adaptada a un nuevo nivel de conciencia que tenemos ahora, y se encarga, pues, expresamente de desmentir que la santidad tenga nada que ver con heroicidad trágica. Sí tiene que ver con heroicidad, pero no trágica, con sacrificio, con martirio, con sufrimiento, con una vida de privaciones y abnegación malentendida. Eso la espiritualidad profunda, al igual que otros muchos conceptos distorsionados por la religión, lo echa por tierra. La santidad de la espiritualidad se enraiza en el nuevo concepto de expiación-comprensión. El nuevo concepto de expiación como comprensión elimina completamente la idea de sacrificio. Es decir, la redención del pecado, interpretado así por las religiones tradicionales que distorsionaron el mensaje de Jesús, la redención del pecado mediante la expiación por sufrimiento, es superada por la comprensión del error. Un pecado sería un error que no tiene posibilidad de corrección. Y la espiritualidad moderna nos dice, no, todo error tiene posibilidad de corrección. Estás equivocado, te das cuenta, lo comprendes, deshaces el error y eso es el significado real de la expiación. Expiación, deshacimiento del error, expiación, comprensión de lo que ocurre, aplicación de un nuevo concepto a tu experiencia de vida, sustituyéndolo por el concepto que te hacía sufrir, y de esa forma cierras el círculo porque te das cuenta de que tu experiencia de vida mejora cuando sustituyes un concepto erróneo por un concepto más elevado, más acertado, comprobado en la práctica porque te hace sentir más dichoso, con una paz y un gozo profundos, estables y duraderos.
Se aleja así esa idea de la expiación como sacrificio y de la santidad como martirio. La santidad de la espiritualidad, repetimos, se enraiza en el nuevo concepto de expiación-comprensión, trasladando la correcta interpretación de la santidad como consciencia adquirida de la propia naturaleza, de la dicha, júbilo, alegría y felicidad consecuentes al reconocimiento de la verdad interna en uno mismo. Entonces, de esta forma, un santo no es un mártir. Un santo es una persona que vive una vida plena, dichosa, presente, abundante, en confianza, en paz, en dicha, en gozo. Ese es el atractivo de la santidad. Ese, no el concepto oscuro y aburrido de una vida de sufrimiento, sacrificándote por unos ideales. No. El nuevo concepto de santidad de la espiritualidad profunda es atractivo para cualquiera. Si bien el concepto tradicional de santidad, el erróneo, el distorsionado, podía evocar una abnegada vocación de sufrimiento sacrificial en la entrega al servicio ministerial por el prójimo, me entrego al prójimo y sacrifico mi vida por los demás. La espiritualidad profunda resalta el proceso evolutivo natural de quien va tomando conciencia de que la única forma de escapar del laberinto del mundo es actuar en pro de su naturaleza amorosa, dejar que emerja, retirar los obstáculos que impedían que apareciese y que ya, por supuesto, estaba ahí. De esta forma, la espiritualidad introduce el concepto del esfuerzo motivado. Esfuerzo motivado es una dirección diametralmente opuesta al sacrificio. El esfuerzo motivado, como motor del cambio de pensamiento. Quiero sentirme mejor, me motiva estar más alegre, dichoso y feliz, más en paz, más confiado. Voy a hacer un esfuerzo en pro de esa situación que deseo para mí. Esfuerzo motivado como motor del cambio de pensamiento, del nuevo comportamiento elegido por los logros de la experiencia íntima e individual. Es que me siento mejor si reconozco mi naturaleza amorosa y la dejo emerger y la pongo en actuación en mi día a día. De la apertura de una nueva dimensión en la concepción del propio ser que le lleva al santo moderno, decirlo de alguna forma, inevitablemente a actuar según su propia y recién descubierta referencia interna, porque se da cuenta de que es el rasero por el cual conserva su alineación a esa sensación de paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Pues bien, aquí acaba. Rápidamente lo hemos dejado atrás este epígrafe de la santidad, porque el siguiente epígrafe, la corrección de la percepción, es largo y, bueno, pues vamos a ver de alguna forma si conseguimos que cuadre en esta sesión. Si no, pues lo dejaremos a mitad para continuar en una sesión siguiente. Pues bien, página 452, la corrección de la percepción, y dice así. El concepto de la corrección de la percepción lo expondré enlazando con la forma en que puse de manifiesto el proceso de separación. En la propuesta idea que comencé a desarrollar en la primera parte del texto. Bueno, estos son las primeras, se corresponde con las primeras sesiones de esta serie de iniciación a la espiritualidad teórica, pero como voy a hacer un pequeño resumen de todo aquello a continuación, pues no hace falta que lo aclare ni lo explique, sino que simplemente con esta lectura pues ya nos ponemos en contexto. Dice, la separación o desvío hacia el miedo
dado que el miedo fue uno de los 3 pilares fundamentales de este proceso de separación. El proceso de separación fue un proceso en la que el separado creyó que se había separado. No ocurrió en realidad, pero debido al miedo que vino directamente ocasionado por la proyección del sentimiento de culpa sobre el creador, me ha expulsado, me quiere mal, me va a castigar, que vino directamente de la creencia en la irrealidad, la creencia en el mal, en la irrealidad, que por eso se tuvo que soñar. La separación o desvío hacia el miedo habría supuesto el paso del conocimiento a la percepción, el conocimiento de una mente infinita, única, existente, en una unidad regida por la elección del paradigma del amor y en continua expansión, origen de toda manifestación, origen de toda realidad y de toda planificación de manifestación posterior. Habría supuesto la separación, el paso del conocimiento a la percepción, es decir, en primer lugar, la disociación de la mente del hijo curioso, conjunto Dios-filiación, según nos dice un curso de milagros, una parte de la filiación tiene la idea, por curiosidad, de experimentar lo único que no había recibido. ¿Qué es lo único que no había recibido? El carácter de primera causa. Ser Dios. Todo lo demás lo había recibido. Igual en naturaleza y atributos que su creador, y además con la prerrogativa creadora. ¿Qué es lo que no había recibido? Ser primer creador. Surgió esa curiosa idea en la mente. Es decir, en primer lugar, la disociación de la mente del hijo curioso para poder ocultar de su mente su realidad de unión completa con Dios. Si yo quiero ser Dios, primera causa, tengo que, para poder experimentarlo, como no es posible conseguirlo, pues primero tengo que soñarlo. Pero una vez que lo empiezo a soñar, el diseño de ese sueño tiene que ser ocultarme que estoy completamente unido al Padre. Porque si estoy unido al Padre, no me va a parecer verosímil soñar con que yo soy el Padre. Con lo cual hay que ocultarlo. En primer lugar, la disociación de la mente del hijo curioso, separación de una parte de la mente, se genera un nivel mental inferior que olvida su procedencia para ocultar de su mente su realidad de unión completa con Dios, como unión con el Padre Universal Creador, y poder fabricar una pseudo realidad, una realidad de segundo orden, una realidad ficticia, soñada, paralela. En segundo lugar, la separación supuso o requirió, aparte de esta disociación de la mente y la fabricación de una pseudo realidad ficticia en la mente ya de nivel inferior del soñador, aparte de eso, la separación requirió, en segundo lugar, por ese profundo proceso de involución emocional y mental subsiguiente. ¿Por qué se produjo un proceso de evolución emocional y mental? Porque una vez que en el nivel mental inferior disociado el soñador ya se olvida de que es un efecto de la primera causa, un hijo de Dios, entonces le entra el pánico, el desvío hacia el miedo, le entra el pánico. Ha generado un diseño en el que para vivir una determinada experiencia olvida que es hijo de Dios, para poder precisamente experimentar ser el mismo Dios, él, primera causa. Claro, lo tiene que soñar, no puede experimentarlo en la realidad. Pues bien, de ahí se produce, por admitir en su mente una irrealidad opuesta a la realidad originaria, es como cuando alguien aquí admite en su mente algo absolutamente falso y se lo cree completamente, pues empieza un proceso de locura. Pues bien, eso ocurrió en la mente disociada. Comenzó un profundo proceso de involución emocional y mental. Digo, ya explicados con anterioridad, pues varias veces. La búsqueda consecuente de los opuestos a la naturaleza divina.
La locura le llevó a emprender una huida. ¿Una huida cómo? Mental. No había otra. No había manifestado todavía nada más que... Y entonces la huida consistió precisamente en ahondar en la locura, en la búsqueda de los opuestos a la naturaleza divina. La naturaleza divina, ilimitada, amorosa y servicial, pues los opuestos se basaron en los tres pilares que fueron los pilares fundamentales de esa disociación mental en que consistió el sueño, que fueron la creencia en el pecado, me he separado de Dios y le he traicionado, creencia en el mal, la subsiguiente culpa que se siente cuando uno no actúa conforme a su naturaleza, que es la voluntad de Dios, y el miedo por proyectar esa culpa precisamente sobre lo único otro sobre lo que pudo proyectarla, la realidad originaria, el conjunto de Dios-filiación. Si me ha expulsado, me quiere mal. Si me quiere mal, ya puedo temer. Todo esto inconsciente ya, porque la mente estaba disociada, con lo cual empiezo a buscar los opuestos y genero una subrealidad que puede llegar hasta los extremos de un mundo como este en el que hemos vivido la humanidad. Ahí es nada. Pues bien, así, desde que el hijo curioso hubiese decidido soñar para intentar hacer real lo irreal en su mente, esto es, desde que hubiera decidido disociar una parte de su mente para ocultar su realidad, se habría producido el paso del pleno conocimiento, proporcionado por la situación de mentalidad uno con Dios, a la situación de percepción, representación mental de una ficción. Claro, lo único existente, que sigue siendo lo único existente, que es Dios expandiéndose, una gran mente, que es la expresión creativa de eso que hemos convenido en llamar espíritu, porque no sabemos lo que es desde aquí. Una gran mente regida por el paradigma del amor y extendiéndose infinitamente, en el que todos los componentes son una unidad, Dios y la filiación y sus creaciones y las creaciones de sus creaciones, y así infinitamente son una unidad porque comparten todo, es una mente compartida. Pues bien, eso es el conocimiento. La percepción, sin embargo, significa ocultarse esa situación de conocimiento. Y a partir de ahí, pues empezar a proyectar en una pantalla externa. En la unidad no había nada externo. Sin embargo, en el sueño ya el paso del conocimiento a la percepción significa me salgo del paradigma de esa unidad en la mente total, en la mente única, y entonces empiezo a formularme mi propio sueño, pero lo proyecto como algo exterior, como en una pantalla en la que voy viendo lo que va ocurriendo. Eso es percepción. Ahí ya surge el sujeto perceptor y el objeto percibido. En la unidad originaria no había sujeto perceptor y objeto percibido porque no había nada que percibir externamente en esa unidad, al ser todo compartido. El paso de la percepción supone este cambio en la operativa de la mente. Representación mental de una ficción. Eso es la percepción. A partir de ahí, ya representándose el hijo soñador en su mente, una experiencia irreal, soñada, aunque vivida con verosimilitud, por la parte de su mente ya disociada, claro. Si no se vive con verosimilitud, no se puede experimentar el propósito inicial de ser primera causa creadora. Por lo tanto, una vez que se produce ese nivel mental de sueño, se genera ese nivel mental, la parte de la mente del nivel inferior olvida lo que corresponde a la parte de la mente planificadora del nivel superior, para poder vivir con verosimilitud, creyéndoselo como si fuese real el sueño. Entonces se produciría a continuación un deterioro inconmensurable de las facultades naturales de comprensión. Esa es la caída. Una involución en la mentalidad tan brutal que, hemos dicho, determinaría una huida, una búsqueda hacia los opuestos y se materializaría
como un paso de la unidad a la multiplicidad y del pensamiento a la materia, manifestando el pensamiento en ese nuevo diseño de sueño como algo denso, cada vez más denso por niveles, para acompañar a la multiplicidad, poder generar la forma y vivir la separación en su mayor expresión posible, hasta que llegamos al nivel físico-material, todo separado, completamente limitada nuestra mente respecto de la mentalidad uno del conjunto de Dios-filiación y, en fin, viviendo al máximo ese trío de involución de la mentalidad, de densificación del pensamiento hasta que parece materia y de multiplicidad de formas separadas. Esto es los opuestos a nuestro origen. Y todo esto se realiza nivelizando cada vez más la mente. Es como si te metes en un ascensor que tiene espejos a los lados y entonces miras a un lado y ves los espejos que van haciéndose en una curva así como hacia el infinito. Bueno, pues así se nivelizó la mente. Nivelización que exigió el proceso de involución para ir cada vez teniendo unas facultades más mermadas y un diseño de la percepción del nuevo mundo generado, pues cada vez más representativo de los opuestos, para vivir la separación, la forma, la escasez, la necesidad, el sufrimiento y el sacrificio, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a este punto. La nivelización sería la técnica utilizada por dicho hijo soñador, nivelización de la mente, ya identificado con el rol de oscuridad egoico, es decir, ya en pleno proceso esquizofrénico, para ir adaptando sus facultades mentales cada vez más con objeto de obtener la sensación real de vivir los opuestos, en busca de la verosimilitud, proceso de involución adecuado a la distorsión del propósito inicial. El sueño pudo haber sido un sueño feliz y haberse quedado ahí. Oye, ya he experimentado, padre, lo que es ser como tú y ya retorno. Pero no, porque admitir en la mente disociada del soñador para soñar la irrealidad produjo un profundo proceso de locura, de involución. Y entonces el sueño se convirtió en pesadilla cuando se fueron haciendo los niveles en búsqueda de los opuestos cada vez más extremos, hasta llegar aquí. Esta es la pesadilla auténtica. Mírese si no la historia de la humanidad. La nivelización sería la técnica utilizada por dicho hijo soñador, ya identificado con el rol de oscuridad egoico. Ya ahí aparece el ego. El ego es una personalidad esquizofrénica, absolutamente demente, que se apodera de la experiencia del hijo soñador. Es decir, ya en pleno proceso esquizofrénico, para ir adaptando sus facultades mentales cada vez más con objeto de obtener la sensación real, verosímil, de vivir los opuestos. Así, la limitación frente a la ilimitación original, la forma frente a la totalidad, la unidad, la escasez frente a la abundancia, la posibilidad de pecar frente a la absoluta inocencia, y la culpa, el miedo y el odio frente al amor. Búsqueda de los opuestos. De esta forma, el hijo soñador, ya demente, iría deteriorando paulatinamente sus facultades perceptoras. Al comienzo fue percibir. No se podía haber sostenido el sueño dentro del conocimiento de la mente única. Hubo que disociar una mente y percibir. Pero después la percepción se deterioró hasta los límites más extremos de locura. De esta forma, el hijo soñador ya demente iría deteriorando paulatinamente sus facultades perceptoras para adecuarlas a su finalidad de vivir una irrealidad contraria a su naturaleza espiritual. El origen del sueño, para el soñador, en algún nivel no era vivir esta irrealidad contraria a su naturaleza espiritual, era sencillamente ver que se sentía siendo primera causa creadora. Por supuesto,
Esto va por niveles, porque el propósito originario de toda esta exploración espaciotemporal era precisamente el perfeccionamiento. Esto ya lo dice el libro de Durantia, lo reconocen todos los demás, pero para el soñador, ya dentro del sueño, ya de mente, lo que supuso fue un deterioro de facultades tan extraordinario que ya lo que buscó fue pues, el paso a la nada, pero con una distorsión en su percepción tan extraordinaria que quedaría atrapado, sin posibilidad de darse cuenta de que era un sueño y sin poder salir de él. Así pues, tal y como el proceso de separación tuvo dos fases, fase 1, paso del conocimiento a la percepción, sueño feliz. Fase 2, deterioro de la percepción como consecuencia de la locura. Hasta llegar a este punto, dos fases, del conocimiento a la percepción y el deterioro extremo de la percepción como consecuencia de un proceso de locura, una involución de la mentalidad. De igual forma, el proceso inverso de reversión, de darle la vuelta a la separación, es decir, del retorno o despertar a la situación original, se compondrá de dos fases diferenciadas. Primera, la corrección de la percepción, eso que fue la segunda fase del proceso de separación, que fue deteriorar la percepción, pues ahora hay que corregirla. Y una vez corregida la percepción, ya hay que anular la que fue la primera disociación de la mente y que será en el camino de retorno la última antes de llegar a la realidad originaria. Así, dos fases diferenciadas. En primer lugar, la corrección de la percepción deteriorada. En el camino de retorno hay que desandar lo andado. Segundo, lo que fue lo primero al venir, la reversión de la disociación mental y paso de la percepción entendida como representación de la irrealidad en tu mente, al conocimiento, entendido como regreso a la plena situación de conocimiento absoluto y eterno de las realidades divinas. Es decir, para poder regresar a tu naturaleza original de conocimiento compartido en la situación de mentalidad uno con el Padre Universal, no se requeriría nada más que cumplir las condiciones exigidas por esa naturaleza. No es que el Padre Universal ponga unas condiciones y las exija para poder retornar, sino que sencillamente es como si alguien ingresa en un hospital psiquiátrico porque tiene un proceso de locura extremo, y entonces dices, bueno, ¿y cuándo voy a poder volver a mi día a día con mi familia? Pues cuando cumplas los requisitos exigidos para eso, que es que corrijas tu percepción, que te cures de la locura que tienes ahora mismo. Ahora mismo no te gobiernas solo. No es una exigencia del Padre. Es sencillamente que para estar en el conocimiento hay que restaurar los fundamentos de la mente uno en ti. Es decir, no podrías regresar directamente desde una percepción deteriorada a la unidad. Primero tendrás que desandar lo andado dentro del sueño, corregir la percepción que se fue deteriorando y una vez corregida ya, ahí sí cumples los requisitos. Ahí deshaces la percepción, pero no puedes pasar de una percepción deteriorada deshaciéndola a la unidad originaria, porque no sabes ni deshacerla, porque estás completamente demente. Es decir, repetimos, para poder regresar a la naturaleza original de conocimiento compartido en la situación de mentalidad 1 con el Padre Universal, no se requeriría nada más que cumplir las condiciones requeridas por esa naturaleza, cumplir las condiciones del reino. Esto es una expresión de un curso de milagros. Dichas condiciones no son imposiciones que arbitrariamente realizaría el Padre Universal como penitencia por los pecados cometidos, como así se ha presentado por las diversas religiones cristianas de forma distorsionada. No es
habéis nacido con el pecado original y para poder venir a mí tenéis que penar, expiar con sufrimiento para ganaros la santidad. Eso lo vimos en el epígrafe justo anterior, en esta misma sesión. Como así se ha representado por las diversas religiones de forma distorsionada. Sino sencillamente recuperar tu función en pro y no en contra de tu naturaleza real, inocente, amorosa y servicial. Recuperar tu función. ¿Cómo podría disfrutar un pez fuera del agua? Es lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo podría un delfín, cuya naturaleza es deambular libremente por el mar, ser feliz recluido en un delfinario? Bueno, es que no nos damos cuenta ahora mismo ni siquiera de que estamos recluidos, ni de que somos infelices, ni de nada de nada. Estamos en un extremo. Una vez ya en el camino de la espiritualidad expresa, pues nos lo van explicando. ¿Qué pasa? Que las secuencias vitales que estamos viviendo aquí no dan para retener ese conocimiento, porque puedes despertar, pero si no es lo suficiente como para romper este nivel físico-material definitivamente, pues entonces te mueres, sales del físico-material al morontial, del séptimo al sexto nivel dimensional, y vuelves a nacer. Pero el conocimiento adquirido en las vidas previas se queda interno. Llegas con la conciencia en tabula rasa, con lo cual tienes que volver a recuperarlo internamente dentro del escenario. Entonces, bueno, pues el proceso lo diseñamos largo. En fin. ¿Cómo podría un ave migratoria adaptarse a su jaula sin sufrir una fuerte limitación a su naturaleza? ¿Cómo podría nuestra gloriosa naturaleza divina, espiritual, omnisciente, conocimiento, y omnipotente, poder y plenitud, ser feliz recluida en la autoprisión de su actual mentalidad involucionada, limitada a la ficción del tiempo sucesivo y del espacio, de la materia y de la forma, sino emulando ya desde lo más profundo del sueño su realidad amorosa e ilimitada, para poder comprender cada vez más profundamente su estado, origen y destino? Es decir, ¿cómo se soluciona este tema cuando ya estás en el extremo? Y estás en el extremo de los opuestos viviendo estas vidas. ¿Cómo se soluciona? Pues decidiendo, gracias a la información que nos dan, porque si no, ni siquiera eso podríamos decidir, decidiendo actuar en pro de nuestra naturaleza inocente, amorosa y servicial. Ya aquí, para empezar a revertir la involución de nuestra mente. Y de esa forma poder ir revirtiendo esos niveles restrictivos de la mentalidad, ir ampliando nuestra conciencia, ir comprendiendo cada vez más y entonces llegar a un punto en el que podremos decir, un punto, por supuesto, alejado del nivel físico-material ya, en el que podremos decir, revertido ha sido, con el Padre vuelvo, así diciéndolo un poco declamado. Así, la corrección de la percepción sería la primera fase del despertar definitivo. No puede ser de otra forma. Para cambiar una percepción errada, una percepción distorsionada fuertemente, como la nuestra, lo primero que debes afrontar, cuestión que ya te he comentado anteriormente en el texto, es la idea de tu completa y total responsabilidad sobre tu actual situación. ¿Cómo vas a revertir este proceso si no asumes que tú mismo fuiste el que lo produjiste, fabricaste? Porque tras esa admisión, yo mismo he sido el que ha fabricado todo esto. Recuperas el poder de revertirlo. Yo mismo, por lo tanto, lo puedo revertir. Yo mismo establecí las bases de mi involución mental y ahora puedo yo mismo establecer las bases de mi evolución mental.
La idea de tu completa y total responsabilidad sobre tu actual situación. Responsabilidad en todas sus aparentes variantes. Responsabilidad inmediata, cercana, material o superficial. Ley de causa y efecto inmediata en tu actual experiencia de vida, referida a las inexorables consecuencias de todas tus decisiones. Una persona que se queja amargamente con, imaginaos, pues 40 años de edad, pues, está pues prácticamente viviendo en la calle y, en fin, y se queja y clama contra el sistema. El sistema, qué injusto, fijaos dónde estoy. Y se olvida de que una serie de decisiones encadenadas en cada uno de los momentos de su vida, ha ido determinando el que acabe en esa situación. Pues en su momento pues no quiso ir al colegio porque se lo pasaba mejor, no sé qué, y entonces pues luego decidió hacer cosas que le deparaban perjuicios y no cambió esa decisión, y en fin, pues por poner algún ejemplo, pues se dedicó a consumir todo tipo de sustancias y, bueno, y al final, pues a un momento que ahí están las consecuencias, entonces dicen, oh, es el sistema el que me oprime. No, perdona, son tus decisiones. Entonces, sencillamente es aceptar. Es que la liberación de esa situación a los 40 años es la aceptación. Yo fui quien lo decidió, nadie me ha hecho esto, por lo tanto yo lo puedo cambiar. Y entonces esa persona, cuando dice, yo soy el responsable, yo lo puedo cambiar, voy a establecer nuevas bases en mi mentalidad para revertir todo esto, sale adelante. Pero si está proyectando la responsabilidad fuera de él y clamando contra el sistema opresor, entonces no tiene el poder de revertir la situación y permanece ahí mientras esté proyectando. He puesto un ejemplo, por poner uno cualquiera, por supuesto, sin ninguna connotación peyorativa. Estamos en una explicación de espiritualidad profunda. No haría falta decirlo, pero... Responsabilidad 1. Inmediata, cercana, material o superficial. Ley de causa y efecto inmediata en tu actual experiencia de vida referida a las inexorables consecuencias de todas tus decisiones encadenadas. Y 2. Responsabilidad metafísica, lejana, espiritual o profunda, que es la que te traslada la información espiritual. Oye, que tú has planificado todo esto y todo esto es consecuencia de un proceso involutivo causado por cada una de tus decisiones, de nivelización de la mente, primero de vivir la irrealidad en tu mente, luego que nadie te ha hecho esto, que no te lo hizo Dios, que no te lo hicieron tus demás hermanos, es decir, que no te lo hizo el conjunto Dios filiación, y ahora no te lo hacen seres oscuros de por ahí. Es que eres tú el que planificó, estableció y sostiene en otros niveles de tu mente esta ficción, con lo cual tú puedes comenzar la reversión. Y esta es la responsabilidad metafísica, lejana, espiritual o profunda, que poco a poco irás interiorizando al integrar esta nueva información que ofrece la espiritualidad. Abre paréntesis, ley de causa y efecto trascendente sobre tu experiencia de vida física general. Oye, que yo estoy aquí porque esto es el resultado de una planificación que he realizado por niveles que me han llevado hasta aquí, solo y exclusivamente como consecuencia de mis decisiones, encadenadas. Igual que las decisiones de una vida te iban a una determinada situación con 40 años, las decisiones desde que se comienza la exploración espaciotemporal, desde que se comienza el sueño, que al principio era un sueño feliz, con una idea bonita que se quería experimentar con total inocencia. Desde ahí, pues por el proceso evolutivo mental, involutivo mental, pues una serie de decisiones que acabas en un nivel extremo físico-material, sufriente, un auténtico infierno, tal como se puede ver que ha sido la historia de la humanidad. Visto desde el punto de vista del personaje sin integración de la espiritualidad profunda. Luego veremos que precisamente corregir la percepción significará revertir
el sistema dual en nuestra mentalidad y sobrevolar la idea polar de bien y mal. Y entonces ahí comenzaremos a salir de esta fase extrema de la pesadilla. Pero eso es algo más avanzado. Responsabilidad esta que supondría la asumir, de que nada le ocurre a un hijo de Dios sin su consentimiento. Fundamental. De que todas las circunstancias que involucran la experiencia física, tales como el nacimiento, especie, raza, momento y lugar, características físicas, emocionales, intelectuales y de personalidad, entorno familiar y social, relaciones, acontecimientos del desenvolvimiento del concreto guión de la vida, etcétera, no tienen, al menos en algún nivel de tu mente, aún marcadamente oculto para tu conciencia de vigilia, nada que ver con el azar. Nada, ninguna de las circunstancias de tu experiencia vital tiene nada que ver con el azar. Son simplemente que el personaje en el que ahora estás, que es un producto de al menos 7 grupos de nivelizaciones de la mente. En cada uno de esos 7 grupos, muchísimas nivelizaciones más. Y todas causa de decisiones planificadas por niveles mentales superiores que deciden disociarse y limitarse para, cada vez más involucionada la mente por esas decisiones, llegar hasta el extremo de los opuestos, hasta este. Nada que ver con el azar. No puedes reclamar a nadie, sino a ti mismo sobre esto que ocurre. Esa es la auténtica clave y llave de la evolución espiritual. Porque si tú estás pensando que te lo han hecho los demás, no crees que tengas el poder de revertirlo. Y entonces permaneces así un tiempo inconmensurable, hasta que entiendes que eres responsable, tú lo decidiste y por tanto puedes decidir lo contrario. La expiación, comprensión de esta nueva información que te ofrece la espiritualidad, la aplicación práctica de los nuevos conceptos a tu propia experiencia vital diaria y la obtención de los logros que necesariamente resultarán de este proceso de aplicar conceptos más elevados a tu experiencia diaria, logros en bienestar, serán el motor motivador para ir gradualmente corrigiendo tu percepción actual del mundo. ¿Por qué habría yo de intentar corregir mi percepción tal como me sugiere la información espiritual? Porque te vas a sentir mejor. Prueba. Lo pones en práctica, lo pruebas, te das cuenta, me siento mejor. Pues, oye, que quiero seguir sintiéndome cada vez mejor, porque esto me viene bien, esto me sienta bien, esto es lo mío. Y entonces ese es el motor motivador de seguir corrigiendo tu percepción. Y ese es el motor motivador de la evolución. Y esa semilla de motivación la introduce la información espiritual. Porque ahora mismo tú la tienes, pero oculta bajo muchas capas de negrura, una cebolla negra, en el núcleo de esa cebolla negra. Un núcleo luminoso dentro de una cebolla de capas cada vez más oscuras exteriormente, que hay que ir quitando. Una de las ideas clave para comprender el proceso de corrección de la percepción que algún día comenzarás a tener, lo he leído mal, una de las ideas clave para comprender el proceso de corrección de la percepción que algún día comenzarás tú, es tener muy presente el ya comentado mecanismo de la proyección y sus efectos en tu experiencia. Claro, si lo hemos dicho en el ejemplo, si tú te olvidas de la ley de causa y efecto y te olvidas de qué han sido las sucesivas decisiones en tu vida las que deparan tu situación actual y te consideras una víctima del sistema, pues entonces has proyectado la causa de tu situación y la responsabilidad de esa misma situación sobre alguien externo.
Y alguien podría decir, oye, ¿y si naces en un entorno, en fin, hostilísimo y tal, y tú qué has hecho? Pues has nacido en ese entorno hostil. Oye, y en un caso extremo, y es que, ¿y si ni naces porque te abortan, qué? ¿Qué has decidido tú? Y entonces aquí hay que poner en juego los ciclos de reencarnación. Es que tu situación actual no depende solo de decisiones de esta vida, depende de decisiones de todo tu ciclo de reencarnación, de los anteriores ciclos de reencarnación, de todas tus vivencias en el nivel físico-material previo a esta secuencia vital concreta y de todas tus vivencias y experiencias en los otros niveles dimensionales que fuiste creando en la búsqueda de los opuestos por ese proceso de involución mental. Oye, pero si estaba loco, ¿qué responsabilidad tengo? Es que llegaste a la locura por previas decisiones en las que no estabas loco. Lo que se quiere decir no es que seas culpable. Responsabilidad es diferente de culpabilidad. No, tú te mereces estar ahí porque es culpa tuya. No. Responsabilidad es que nadie ha hecho nada para que tú estés ahí. No es tampoco culpa tuya. Es que, bueno, pues, en fin, una idea como aquella, ponerla en práctica tenía este riesgo. Y ocurrió la involución mental. No es culpa tuya, pero no es responsabilidad de nadie más que tuya tampoco. Y no es para culparte, y no es para hacerte de menos, es para que recuperes el poder de decidir que eres tú quien lo puede revertir y que no hay otro camino. Por eso, una de las ideas clave, repetimos, para comprender el proceso de corrección de la percepción, que algún día comenzarás a corregir la percepción, porque no hay más remedio, te darás cuenta de que así no puedes seguir, es tener muy presente el ya comentado mecanismo de la proyección. Si tú proyectas fuera de ti la causa de tu situación actual y la desvinculas de tus decisiones, entonces nunca comienzas el proceso de corrección de la percepción, porque la percepción deteriorada está producida principalmente por el mecanismo de la proyección. No, 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 yo no tengo nada que ver con mi situación, a mí que me la arreglen, a mí que el sistema me provea, exijo que me provea, en fin, de un sistema, de un sueldo y de una forma de vida que yo no tengo porque el sistema me ha oprimido. No, 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 porque entonces nunca hallarás la llave o la clave del retorno, que es revertir tus propias decisiones, que es interiorizar, hacer consciente cómo se ha producido la involución mental y cómo se corrige. Si has proyectado fuera tu propia responsabilidad y la ves fuera de ti en otro, no puede comenzar ese proceso. Por lo tanto, tienes que tener muy presente el mecanismo de la proyección y sus efectos en tu experiencia, porque además, en esta experiencia vital, el 99% de la población está proyectando constantemente, varias decenas de veces al día. Recuerda que el mecanismo de la proyección fue la técnica utilizada por el hijo soñador para poder percibir su sueño irreal. No vamos a hacer hoy todo este epígrafe, ni a la de 3. Es responsabilidad reconocerlo en este instante para cortar en algún momento seguido, porque quedan muchas páginas y, en fin, esto hay que explicarlo convenientemente. Recuerda que el mecanismo de la proyección fue la técnica utilizada por el hijo soñador para poder percibir su sueño irreal. Como ya te he dicho anteriormente, la situación original y natural del hijo sería el conocimiento, la unidad originaria del conjunto Dios-filiación, origen de toda realidad, fuera absolutamente de la exploración espaciotemporal que comenzó con el sueño. Esa es la situación natural, nuestra, allí, en el conocimiento, en esa gran mente, siendo uno de los componentes de esa gran unidad. El conocimiento del Padre Universal, absolutamente compartido por la filiación divina, implicaría un entorno de existencialidad.
aquí vamos a establecer dos conceptos para poder entender un poco qué significa la realidad originaria y qué significa la subrealidad derivada de la decisión de soñar. La realidad originaria es existencial y esta subrealidad derivada es experiencial, porque había un propósito de experimentar. Una mente infinita finalmente lo que quiere es experimentar todas las posibilidades para conseguir la experiencia que le permita el perfeccionamiento, ese perfeccionamiento en el sentido de infinitud siempre creciente. Bueno, ese es el propósito más elevado de la exploración espaciotemporal. El sueño se explica en función ya de dentro de esa exploración espaciotemporal, pues para poder entenderlo mejor, porque hay que explorar todo esto desde varios aspectos. En fin, esto es complejo, pero no es de iniciación. El entorno divino, esa mente única, expresión del espíritu, realidad primigenia, primordial y originaria, ese conjunto Dios-filiación, es el entorno existencial. Tal término digo aquí que significa lo que expuse en la primera parte, el sueño. Pero bueno, vamos a repasarlo otra vez. Existencial como contrapuesto a experiencial. Existencial, entorno divino. Experiencial, exploración espaciotemporal. Existencial, conocimiento. Experiencial, percepción. Existencial, el conjunto Dios-filiación. Experienciar el sueño de algunos hijos. Es decir, explicándolo por contraposición a nuestra situación actual, el término existencial, ya que nuestra mente fragmentaria no está preparada para comprenderlo directamente, lo existencial sería una ausencia absoluta de tiempo, de espacio, de materia y de forma, en un entorno de plenitud de facultades, absolutez de comunicación y acceso a las realidades divinas. En la simultaneidad absoluta de acontecimientos, que es la ausencia de tiempo, que le hemos venido a llamar eternidad. La percepción sería utilizada por el hijo debido a la imposibilidad de cambiar la realidad. No podíamos experimentar ser nuestro padre en el entorno de nuestro padre. ¿Cómo un pensamiento podría cambiar la mente que lo piensa si somos pensamientos del Padre individualizados, personificados y eternizados? Eso es la creación. ¿Cómo un pensamiento puede modificar la mente que lo piensa? No puede. Por eso tuvimos que separar una parte de la mente, de esa gran mente uno, y llenarla de contenidos falsos para poder vivir esa idea bonita que se nos ocurrió. Y sin embargo, poder experimentar dicho cambio. Claro, para ello, la disociación mental, separar una parte de la mente, haciéndola estanca de la otra, de la gran mente divina, para poder ahí representar la irrealidad, hubiera sido el primer paso. Bien, el segundo paso hubiese sido precisamente dicha representación mental y real, es decir, separo una parte de la mente para representarme contenidos irreales, 1. 2. Me represento los contenidos irreales y empieza la gran aventura experiencial, que la vivo dentro de la pantalla como personaje, no sentado en la butaca viendo la pantalla de cine, porque entonces habría, esto no es real, no, lo vivo como personaje dentro de la trama y me parece muy real. El segundo paso hubiese sido precisamente dicha representación mental y real. La irrealidad que se desearía representar sería el deseo de ser una causa primera creadora, es decir, actuar creativamente con total independencia y autonomía del creador principal. Ese es el leitmotiv, ese es el tema del sueño. Independientemente del fiasco que hubiera supuesto para el hijo soñador poner en marcha dicho proceso de vivir la irrealidad, ¿por qué supuso un fiasco para el hijo soñador poner en marcha ese proceso de vivir la irrealidad? ¿Por qué?
¿Por qué salió mal? Pues porque la irrealidad en la mente tiene unas consecuencias, siempre, por la ley de causa y efecto. Las tiene. Daos cuenta que esta explicación es una explicación de iniciación a la espiritualidad teórica. Es la primera explicación que nos permite comprender una serie de cuestiones. Luego ya hay otras explicaciones más elevadas. Tened en cuenta que nosotros somos personajes de séptimo nivel de descenso involutivo y no podemos comprender realmente lo que ha ocurrido. Nos tienen que ir dando ideas poco a poco, cada vez más elevadas, adecuadas a nuestra capacidad de comprensión. Esta es una idea bastante elevada con respecto a las ideas que ha manejado la historia de la humanidad. Pero ahora hay ideas más elevadas. Ahora se nos ha dicho, no, había un propósito, había un propósito. Todo esto viene a la siguiente pregunta. ¿Los hijos soñadores eran conscientes del fiasco, de las consecuencias reales que supondría su decisión de vivir la irrealidad? Es decir, disociar una parte de su mente con respecto a la mente infinita del conjunto de oscilación y representarse la irrealidad. ¿Previamente a eso eran conscientes de lo que ocurriría? Sí, pero esto es otro nivel de explicación que no corresponde a la iniciación. Independientemente del fiasco que hubiera supuesto para el hijo soñador poner en marcha dicho proceso de vivir la irrealidad, examinemos la técnica. Vale, supuso un fiasco, pero ¿cómo lo hizo? Porque cómo lo hizo en su momento es como sigue haciéndolo ahora. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue la técnica? La separación implica dejar de ser uno con algo, desgajarse, independizarse. En el estado original, la unión, la mentalidad y mente uno, sería total. En el sueño de ilusión se requeriría la necesidad de que un sujeto observador percibiese un sujeto observado, y eso ya implica separación. De esta forma, la proyección de la película irreal en la mente, esto que hemos hablado de la pantalla de cine, en la que el soñador comienza a representarse la aventura experiencial, como si estuviese fuera, pero a su vez él es un personaje de dentro. Esto en la realidad originaria no puede ser, porque estás en el conocimiento absoluto de todo, porque todo es compartido. Toda representación implica que algo no está en tu mente, está fuera de ella. Eso es la percepción. De esta forma, la proyección de la película irreal en la mente consiste en proyectar, por el sujeto que observa, en su mente una realidad deseada, imaginada, distinta de la real, y creérsela. Claro, es que representar la irrealidad en un entorno de realidad implica aceptar un conjunto de creencias distintas del conocimiento. Primero, creencias porque no son certezas. Segundo, distintas porque son contrarias u opuestas al entorno divino y la naturaleza y atributos del ser de seres que lo forman. Entonces, por eso necesita de ser representado, porque no es natural. Creerse esa representación haciéndola completamente verosímil para la parte de la mente disociada a tal fin. Claro, y ahí comienza pues la aventura experiencial, al principio maravillosa. Uy, qué bien, fíjate, somos primera causa creadora, venga, vamos a empezar a crear nosotros solos, sin el Padre. Claro, el proceso involutivo necesariamente tenía que llegar por la ley de causa y efecto. Hay una causa falsa en tu mente, vas a producir efectos falsos, pero es que tu mente va a irse adaptando a la falsedad. Pero fijémonos en el matiz esencial. Percibir sería proyectar fuera de sí.
fuera de sí, entre comillas, porque no es real que haya nada fuera de la mente del hijo soñador. Claro, tú estás en la realidad originaria y es una gran mente compartida, en la que cada parte no tiene un trozo, sino cada parte tiene la totalidad, porque cada parte es la totalidad, porque no es solo una unidad, que podrías pensar, bueno, una unidad podría componerse pues como un conjunto de subconjuntos. No, es una unicidad, es una única cosa el conjunto Dios-filiación. En la magnificencia de poder, en esa única cosa, que es Dios desenvolviéndose, distinguir entre la primera causa y las causas concomitantes, entre el Padre y los hijos. Percibir no es participar del conocimiento absoluto. No hay nada fuera de ti. Percibir, sin embargo, sí que implica que hay algo fuera de ti, que previamente, inconscientemente, lo proyectas sobre una pantalla en tu mente, en la que te ves ahí dentro de lo proyectado y te lo crees. Un sueño. Un sueño. Pero fijémonos en el matiz esencial. Repetimos, percibir sería proyectar fuera de sí un deseo. Un deseo que toma una forma argumental, simbólica, concreta. Un deseo que hay que meter en un argumento y simbolizar en la pantalla con una trama para que sea verosímil. Es generar una nueva realidad, con un nuevo argumento de por qué se está ahí y cómo se llega hasta ahí. Es hacer un alarde de invención sobre algo falso. Se abre comillas. Para vivir la separación, quiero poder ver que estoy separado de todo aquello con mayúsculas, a lo que antes estaba unido. Es la representación simbólica de ese deseo. Así, aunque todo el edificio del teatro, los universos del espacio-tiempo, está en la mente compartida de los hijos soñadores, en su mente. Así es, principio de mentalismo, todo es mental, principio fundamental de la espiritualidad profunda. Sin embargo, cada personaje fragmento mental interno que representa la obra cree con total verosimilitud que dicho escenario es real y que él es algo independiente y separado. Y eso es el proceso de proyección-percepción. Un bucle. Proyección inconsciente, percepción en la pantalla, que te ves dentro de la pantalla actuando tú como personaje. Y lo que percibes lo consolidas y te parece real, olvidándote de que es una proyección que tú mismo has realizado de esa irrealidad en tu mente. Pues bien, llevamos 1 hora y 10 minutos, más o menos esta es la mitad del epígrafe, no podíamos completarlo hoy, he sido optimista en exceso, sin fundamento, y por lo tanto lo dejamos al principio de la página 457, al comienzo de la frase lo relevante. Dado que ha sido una interrupción un poco abrupta, pues en la siguiente sesión retomaremos el hilo argumental para luego poder continuar comprendiendo el resto de la exposición. Con lo cual, pues aquí lo dejamos por hoy. Sin más, prospector.